Para nosotros es un gran honor en Cita Cultural. Bienvenidos, amigos. Hoy miércoles 5 de diciembre, tener a esta gran personalidad del estudio de la historia dominicana. Un honor recibir al licenciado Bernardo Vega, escritor, economista, antropólogo, profesor universitario, politólogo, sociólogo, con una cantidad de textos sobre historia dominicana y sobre la política y la historia de la política en la República Dominicana, que si me pongo a enumerarlas, se me va el tiempo. Doctor Vega, Gracias. licenciado Vega, encantada de recibirlo. Gracias en por nombre de todo el invitarme. equipo de Cita Cultural. Bien, gracias por invitarme. Su novela, Dominicanes, los perros del Señor, se lleva a escena en un texto adaptado por Richardson Díaz. Así Este es. actor, director, joven dramaturgo, ya laureado, ¿no? Sí. Va a Casa de Teatro a partir de mañana jueves. A las 8:30 de la noche, jueves, viernes y sábado, y la semana que viene, jueves, viernes y sábado a la misma hora. Eso de abrevar de la historia a la escena dominicana es muy común en nuestro país. Es decir, el tema de Liborio o Mamá Tingó, el tema de la independencia nacional. Ya desde la independencia, los patricios, los trinitarios habían hecho teatro precisamente para entusiasmar a la gente por la idea de la de independencia. la independencia. Aquí se pone sobre el tapete el tema de la dictadura en la República Dominicana. Usted me comentaba, hay monólogos importantísimos de Ulises Ceró, del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, que reflexionan sobre su accionar. Mire, el año que murió Lilis fue el mismo año que nació Trujillo, así que obviamente nunca podían juntarse a hablar, pero usando la imaginación, uno concibe que se juntaron y analizaron en qué se parecían sus dictaduras y en qué diferían y cómo se criticaban mutuamente su forma de ser, ¿no? Son dos personalidades que uno dominó el país por 13 años y otro 31 años. El título del libro, Dominicanes, los perros del Señor. Nosotros, los dominicanos, somos los perros de los señores que nos tuvieron controlando durante tantos años. Y Dominicanes viene de dominicanos, que es la orden de los dominicos, es los perros del Señor, claro, porque los dominicos son muy fieles a Cristo, ¿no? Sí. Entonces, a mí no es la primera vez que la novela va al teatro. Javi Cerrulle, ya hace varios años, la montó en el Teatro Nacional, pero a Freddy Ginebra se le ocurrió, y a mí me entusiasmó, que como están surgiendo tantos gobiernos de derecha en el mundo, Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro, en Brasil, lo que está ocurriendo en Europa, en Italia, en Austria, en Hungría, etc., que era interesante que sobre todo la juventud dominicana conociese las barbaridades de la dictadura que ha pasado en la República Dominicana. Y esa es la idea de montarla de nuevo, pero en la novela hay muchos monólogos y en el teatro hay que romper esa monotonía y poner a la gente a discutir. O sea, el arte tiene su protocolo, ¿no? Sí, su canon. Ahí están peleando físicamente Trujillo y Lilis y diciéndose barbaridades uno al otro, y cada cual jactándose de lo que hacía bien y de lo que no hacía bien. Cuando salió la novela, hace ya 29 años, para mi sorpresa se tuvieron que tirar 3 ediciones. Y me puse a averiguar qué es lo que estaba pasando, y era que en las escuelas lo utilizaban como texto para no tener que bregar mucho y entender esa parte de nuestra historia a través de esa versión novelada de la historia, ¿no? La novela histórica es un género de mucho arraigo, ¿no? En la República Dominicana. Muchos autores. Por ejemplo, Vargas el Llosa. doctor Marcio Veloz Magiolo, por ejemplo, hace una versión en Uña y Carne, una novela maravillosa sobre la dictadura, ¿no? Vargas Llosa. Es decir, se abre, internacionalmente lo asume Vargas Llosa, ¿no? También, y Vázquez Montalbán, todo. Sí, exactamente. Es decir, que las dictaduras, esos regímenes impopulares y que se imponen en base al terror y a la violación de los derechos fundamentales, han sido alimento para la escena. Sí, la novela. Y para la literatura. La novela de dictadura latinoamericana es muy rica.
Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, señor Exacto. presidente, sí. Sí. Y hasta premio Nobel de literatura. Han conformado un elenco maravilloso para la pieza que se Sí. estrena mañana en Casa de Teatro. Pepe Sierra, laureado actor. Juan Ramón Brazován, Sí. Iván Mejía, director, dramaturgo, actor. Y la escenografía de un gran artista audiovisual que aquí le tenemos mucho aprecio, Miguel Ramírez. Así es. Sí. Este es un, Y el que un adapta- elenco muy bien pensado, ¿no? Y el que adapta la novela es Richardson. Richardson, sí. Richardson Díaz. Richardson Díaz. Ujú. Cuando uno se acerca a un texto literario, como Dominicanes, Los Perros del Señor, que ahondan y profundizan o ficcionan, porque es literatura, ¿no? Sobre la historia, hay que respetar ciertos protocolos, ¿no? Bueno, yo traté de incluir en lo posible citas textuales de lo que dijeron cada uno de esos dictadores. Y en el libro aparece entrecomillado, ¿no? Y no trato de fabular mucho, trato de realmente enfatizar los aspectos negativos de cada dictadura y las grandes diferencias. Es decir, Ulises Heró se jactaba de ser negro, era un hombre simpático, chistoso, de buen sentido de humor. Trujillo era todo lo contrario, se ponía maquillaje para lucir blanco, no hacía chistes, era mucho más cruel, mucho más muerto durante la dictadura de Trujillo, que fue más larga también. Trujillo organizó la matanza del 37, pero cuando al final de su dictadura devino en el mayor empleador de haitianos en el país para ser dueño de 12 ingenios. Entonces, esos contrastes. Sí, que se dan en la historia. Sí. Y entonces, al final en la obra, ambos dictadores se quejan de lo mal que lo trata la historia y entonces condenan al país a una serie de cosas. Trujillo dice, yo creé el Banco Central para que haya mucha inflación, dejé los ingenios ahí para que quebraran y hubiera un gran déficit fiscal, ese tipo de referencias. Las dictaduras alimentan mucho la literatura Sí. y la poesía, ¿no? Son grandes heridas en la historia de los pueblos Sí. y en el Yo incluyo imaginario. un poema de Julia de Burgos, la puertorriqueña, como si ella estuviera frente a la tumba de Trujillo, denunciándolo, que es un poema bonito, poco conocido en el país. Sí. Hay una línea muy delgada, entonces, entre asumir hechos históricos, eventos históricos que cambian el curso de la historia de los países y la historia como ciencia, la historiografía. Sí, Hubo una controversia, usted mencionó en la novela de Vargas Llosa, por ejemplo, mira, que causó una gran controversia entre la intelectualidad dominicana. Cuando Mario Vargas Llosa me entregó el borrador de La fiesta del chivo. Fiesta del Chivo, yo le dije, pero después de verla, es que así fue. ¿Dónde está lo que tú aportas para que sea una novela? Porque tú lo que haces prácticamente es describir lo que ocurrió. Y digo, bueno, es que es tan novelesco lo que ocurrió que no hay que agregarle mucho. Por eso yo publiqué recientemente una comparación de los pocos casos en que Vargas Llosa dice cosas que no son ciertas o se imagina cosas, porque hay que imaginarse cosas. Es la ficción, ¿no? Es la Sí. licencia que da la literatura, ¿no? Y la Así es, poesía. así es. Sí. Don Freddy Ginebra, director de Casa de Teatro, el escenario que se va a usar para el estreno de esta pieza mañana, dijo lo siguiente, en esta obra, lo voy a citar, Sí. el público enfrentará una fantástica evocación de dos épocas y dos fuertes personalidades. Fusiona armónicamente situaciones reales, así como novelescas, Sí. como usted muy bien explicaba. Yo quiero apelar ahora a su condición de historiador, Ujú. que se ha acercado a muchísimos eventos de la historia con rigor científico, digamos, ¿no? Bueno, precisamente esta novela fue una especie de... Al tener que estar actuando tan rigurosamente frente a documentos, fue un escape. Es decir, déjeme yo imaginarme cómo pudo haber sido. Y entonces dejo todo lo que es la parte científica y documental y dejo a la imaginación. Para navegar en la literatura, ¿no? Exacto, sí. Y sus metáforas. Así Sí, es. así es. Hay una distinción, hablando ya entrando en el oficio del historiador. Me gustaría su reflexión sobre el rol del historiador en esta época presente en que tanto
tantas versiones diferentes, ¿no? Y conceptos diferentes, grupos luchan por incorporar su memoria e instalar sus versiones. Mire, conocer la historia de un país es básico, como dijo, no me acuerdo quién, el país que no conoce su historia está condenado a que se repita, se repitan los errores, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, al nivel de las escuelas, la historia se da hasta la ocupación americana del 16, por ejemplo, no tratan la dictadura de Trujillo, los libros de texto son defectuosos. Entonces, mientras más se conozca la historia dominicana, más conciencia tendrá, sobre todo la juventud, de los errores en que incurrimos, para no... El tema de la reelección, por ejemplo. ¿Cuántos problemas no ha causado la reelección en nuestro país? ¿Cuántos gobiernos no hemos tenido que han excedido un periodo? Son como por ciento de los años que hemos sido desde la independencia, tomando en cuenta las ocupaciones americanas y eso. Es un porciento muy alto. Así es. Así que eso es lo que caracteriza la historia del continuismo. Así es. Dijo un gran historiador que estuve leyendo anoche para poder hacer esta entrevista, esta conversación con usted, que el gran peligro del historiador es confundir historia y memoria. Y hay una gran discusión. ¿Sí? Hay monumentos a la memoria. Nosotros tenemos un Museo Memorial de la Resistencia en otros países como Argentina, el Museo Memorial de la Dictadura de Videla. Yo he escrito dos... ¿Cuál es la frontera entre ambos? Bueno, yo enfrenté ese problema. Yo he publicado hasta ahora 2 volúmenes de mis memorias personales. Y yo he sido testigo privilegiado desde los años 60 de cosas importantes que ocurrieron en el país. Pero entonces hay una trampa. Si yo narro mi memoria, es mi versión, no necesariamente lo que ocurrió, porque a veces uno está ahí en el medio de la cosa y es el que menos se entera. Te doy mi versión, que no necesariamente es lo que realmente ocurrió. Y la autocensura del historiador frente a hechos recientes, como por ejemplo, un historiador dominicano hablaba de que ahondar todavía en la dictadura de Trujillo, sus personeros, todavía es una deuda que tiene el historiador, investigador con la verdad. Hay una verdad histórica. Sí, pero yo creo que no, por lo menos en el caso mío y de otros, no ha habido autocensura cuando uno escribe sobre la dictadura. Tal vez no quiero mencionar los nombres de algunas damas que fueron amantes de Trujillo, por ejemplo, pero el impacto de eso en la historia no es tan importante, claro, ¿no? Claro. Pero sí, se ha dicho mucho. Además, los archivos norteamericanos e ingleses, porque en esa época de la dictadura era como el medioevo, que tan solo en los conventos es que se escribía. Entonces aquí las embajadas lo que reportaban día a día era lo que no salía en los periódicos. Así es. Entonces son una fuente importante y ahí se narran muchos aspectos que se desconocían. Y el historiador es un árbitro, como dijo un francés, el historiador, que dice que el historiador es un árbitro de las diferentes memorias. Es casi un juez que escucha las partes y emite una sentencia. Reparte curvas. Y entonces emite una sentencia. Así es. ¿Y hay una distinción entre el registro de la historia y el de la memoria? Sí, claro, porque la memoria es unipersonal. No necesariamente... ¿Quién fue que dijo? Tolstoy, creo que fue que dijo que el personaje principal en un suceso es el que menos se entera de lo que está ocurriendo. Y está prejuiciado. O sea, mi mamá tiene un prejuicio de decir que yo lo hice todo bien, cuando no es el caso. ¿Y es verdad que la historia la escribieron los vencedores? No. La historia del Mediterráneo, por ejemplo, es una historia objetiva muy buena. No, al contrario, yo diría que son los críticos. Los críticos, los analistas. Pero hay una metodología para acercarse al hecho histórico, ¿no? Sí, claro. Sí. De manera tradicional, la historia se definía como el estudio del pasado y se excluía el presente. Bueno, ¿cuál es la verdadera frontera de la historia contemporánea? Mire, por ejemplo, en los Estados Unidos, alguien sale de la presidencia y a los 3 meses hay un libro ya sobre su gobierno. Entonces ya es contemporáneo. Es más, ahora sobre el gobierno de Trump están haciendo libros
sobre lo que ocurrió hace 6 meses en la Casa Blanca. Exactamente, sí, sí. Que, Un registro, sí. Entonces ya es muy contemporáneo. A esta historiadora me interesó muchísimo, me da muy... Para no hablar de los Wikileaks y los papeles de Panamá. Y de los papeles, que pueden reconstruir muchas Claro. historias y muchos Sí, sí, eventos, sí. ¿no? Sobre el cual hay muchas nebulosas. Los Wikileaks dominicanos trataron los gobiernos de Leonel Fernández, por ejemplo, y del PRD en los años 2003, por ahí. 2003, sí. Hubo otra historiadora, a mí me da mucha brega decir este apellido, pero voy a intentarlo. Agnès Huye-Viocorba. Y escribió que el siglo XX, por antonomasia, es el siglo del testimonio. Esto es de la memoria. Entonces yo pregunto, ¿qué se podría decir del siglo XXI? Una época que está marcada por la hiperconexión, Mire, la velocidad, ¿cómo el exceso de imagen. ¿cómo se van a hacer los historiadores cuando Trump escribe por tweets? ¿Dónde están los documentos importantes? Son los tweets. Entonces, ¿Es el tweet un documento para analizar historia? claro, lamentablemente sí. De la tecnología moderna. Y influye, el mercado ayer bajó muchísimo por un tweet del día anterior, Sí, cosas así. impacta. Sí, entonces lamentablemente, en la medida que el presidente, digamos, de Estados Unidos no dicta órdenes ni refleja, pues los historiadores van a tener serios problemas en interpretar lo que ocurrió. Aquí en la República Dominicana, los presidentes no dejan sus memorias. Leonel Fernández, que es erudito, nunca ha escrito sus memorias. No, Y ha sido- lo hacen frente al Congreso, ¿no? Bueno, pero eso es un documento formal. Los 27 de febrero, íntimo, los 16 de agosto, perdón. Pero el documento íntimo, El diario, digamos. que ha sido... El diario como género, ¿no? De registro. Yo le enseñé a más de un presidente dominicano el mecanismo que se usa en la Casa Blanca para llevar la información diaria de lo que hace un presidente. ¿Quién lo llamó? ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo duró la llamada? ¿A quién recibió? ¿Cuánto tiempo? No quieren llevar ese registro. Rehúsan hacerlo. Ahora, Porque hay cosas mal hechas. mal hechas. Sí, llamadas que no deben hacer, gente que recibió que no debe haber recibido. Entonces lo delata. Por eso yo hablaba de la autocensura y el de la conveniencia de tapar ciertos eventos, ciertos hechos históricos. Por ejemplo, los 12 años de Balaguer. Sí. Sobre eso no se escribe mucho. Balaguer escribió su ¿Es versión. verdad que hay que esperar que se mueran muchos para poder escribir la historia? Poder enmendar. No, mira, hay dos personas, Por eso los museos de la memoria son tan importantes. sí. Balaguer dio su versión de los 12 años, muy prejuiciada. Y la izquierda, sobre todo la izquierda extrema, también dio su versión. Pero la versión del medio no aparece. No parece. ¿Y es una deuda que tenemos Claro. que pagar? Hay que escribir. ¿Está en la agenda sí. de los historiadores? Sí. Yo fui funcionario del 66 al 71, que son los primeros años de Balaguer, y en mi memoria trato mucho mi versión, no necesariamente la verdad, mi versión. Mi memoria. Mi memoria de cómo yo viví esos años de Balaguer. Pero la historia es mucho más que eso, es mucho más que memoria. No, son documentos, tratados, Exactamente. Análisis. análisis. Sí. Del sociólogo también que se acerca un poco, ¿no? Ahora está el medio ambiente también. Sí. ¿Cómo Así está influyendo el medio ambiente del país? ¿Y qué memoria se puede generar en un mundo en que las noticias se diluyen? Como hablaba usted de los Twitter. Entre otras noticias que no son tales y son miles de Por ejemplo, noticias. en nuestro país, Las noticias falsas, por ejemplo. los archivos de las Fuerzas Armadas no están en el Archivo General de la Nación, ni siquiera en los años 60, Deberían. claro. Los papeles de la Cancillería no están en el Archivo General de la Nación en años recientes, deberían. El Banco Central nunca ha entregado documentos al Archivo General de la Nación. Tenemos un CD con las resoluciones de la Junta, pero son resoluciones que salieron en la prensa.
Es decir, hay fuentes que no quieren pasar. Pero la ley de acceso a la información pública, por ejemplo, Sí, obliga a las instituciones a dar, por sí, ley, pero eso es muy... Digo, acceso a los documentos que le interesen al investigador. es correcto, pero la posibilidad de conseguirlo, el tiempo que toma, no es lo mismo que ir al archivo y encontrarlo. Sí, no, claro, claro, claro. Las embajadas dominicanas en el exterior no mandan sus archivos al Archivo de la Nación. Esta misma señora decía que el siglo del olvido es el siglo XXI. Entonces, más razón para que los historiadores escriban. Hay mucho que hacer. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros temas que le interesaron como historiador? Usted comenzó a escribir muy joven, ¿no? Y precisamente de historia y de política, y de historia política. Bueno, yo tuve una etapa fuerte como economista y de función pública, pero luego me di cuenta que ya estaban disponibles los archivos norteamericanos sobre muchos de los años de Trujillo. Y era cuestión de simplemente ir a esos archivos en Washington y fotocopiarlo y publicarlo. Y sobre la dictadura de Trujillo, en base a documentos americanos, he publicado, yo me imagino que son como 15 o 20 libros Sí, sí. sobre diferentes Yo no me aspectos. puse a leerlo porque se me iba a ir todo el tiempo leyendo los Pero títulos. son muchos. Son muchos. Pero en su página uno pone Bernardo Vega y salen todos sus textos. Los archivos ingleses son muy útiles. Los archivos haitianos, nadie lo ha trabajado. Son débiles, Han habido se muchos han perdido. eventos, sí, sí, sí. Tú vas a la sucursal de Harlem de la Biblioteca Pública de Nueva York y posiblemente encuentran más documentos históricos haitianos que en Puerto Príncipe. Sí. Pero, ¿cómo se puede escribir la historia de los dos países sin acudir a documentos? Y las tergiversaciones que se hacen alrededor de los hechos históricos. Bueno, son las partes interesadas. Ahí hay un trabajo muy grande de auscultamiento, ¿no? De meticulosidad del investigador. Claro, y hay toda una serie de mitos que perduran. Y por más que uno pruebe que no fue así, ya se han quedado ahí, en la mente de los dominicanos. Y se repiten. Y se repiten. Entonces, Dominicanes es una novela Sí. que tenemos que leer y que se está leyendo en la escuela pública. Sí, 3 ediciones, creo que 4 ediciones. 3. 3. Se está agotando otra vez. Sí, sí, sí. Con ese mismo tema de la dictadura, el doctor Euclides Gutiérrez Félix hace un También. Trujillo Monarca sin Corona, Sí. que también ha tenido varias ediciones. Norteamericano. Aunque él lo hace desde el acercamiento del historiador, del académico. Sí. También en el extranjero se ha escrito mucho sobre Trujillo. ¿Se está enseñando la historia que necesita No. el joven dominicano? No. Lamentablemente. Ahora hay una discusión con relación a unos textos Exacto. que hablan de que el Ministerio de Educación no debió haber aprobado sobre la historia. ¿Cómo explica la historia dominicana, no? Y hacerla llegar. Es decir, la historia dominicana debe llegar por lo menos hasta la muerte de Trujillo. Y no llega. Y la revolución del 65. Bueno, el doctor Roberto Casá Sí. tuve la oportunidad de estudiar al doctor Casá, un formidable historiador. Sí, muy bueno. Muy trabajador y que admiramos muchísimo. Hace una historia social de la República Dominicana. Correcto. Y aborda de una manera con rigurosidad científica del historiógrafo que se hace. Hay libros sobre la historia dominicana que se pueden utilizar en las escuelas, que llegan hasta el gobierno de Jorge Blanco, digamos. El manual de historia de Fran Moya Pons, pero no lo usan en las escuelas. Sí. Porque hay gente que quiere vender su libro, ganarse dinero de su libro, entonces no son necesariamente los de mejor calidad. Hubo una rotundidad en su respuesta. Cuando yo le pregunto, ¿se está enseñando la historia dominicana en las escuelas No. como manda Dios? No. Y fue rotundo ese no. ¿Qué falta? Bueno, no como Es manda Dios, opinión porque como ahí historiador, habría como manda Dios
implica... Es una expresión muy... No, es un problema ideológico, porque entonces a los ateos no les gustaría. Pero no se está enseñando, lamentablemente, y se nota. Y Se nota. ¿qué falta? Sí. Falta estudio. O falta quizás academicismo, pedagogía. No, lo que falta es que en el Ministerio de Educación, y mira que se ha estudiado mucho, pero se decida, primero hay una tendencia a decir que historia no es importante, que den más matemáticas, más sociología, entonces que las horas disponibles en el bachillerato para historia solamente son tantas, entonces nada más se llega hasta principios del siglo XX, por ejemplo. Así es. Pero cada día se escribe la historia, ¿no? Cada día que pasa. Y ahora con la tecnología, con el tweet, con el Facebook, con el Instagram. Sí, pero la visita del presidente a China, ¿hay algo en la prensa de profundo sobre eso? ¿Qué ocurrió de verdad? ¿No? ¿Hay algo en los archivos sobre esa visita a China? Dando un ejemplo, ¿no? Hay mucho material audiovisual, ¿no? Sí, sí. Bueno, audiovisual, pero lo que conversaron, Ajá. lo que negociaron, los incidentes, ¿qué ocurrió? No hay. ¿Y qué? ¿Hay una mano negra? No. El presidente debería rendir un informe a la nación sobre qué fue lo que hizo. No lo hay. Los que acompañan al presidente tampoco llevan notas. Yo cada vez que llevé a alguien a la Casa Blanca a hablar con el presidente de los Estados Unidos, hice nota de lo conversado y lo mandé a la Cancillería para que quedara récord de lo que dijeron las partes. Ahora, la DICOM, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, tiene una página web donde se siguieron las incidencias de la visita del presidente Danilo Medina a China, porque es un momento trascendental para la historia de la diplomacia en la República Dominicana. Pero el tema, por ejemplo, de las presiones norteamericanas para que no haya muchas relaciones con China, ¿dónde está eso documentado? En declaraciones emitidas en Washington, pero aquí no hay. El presidente de China, después de juntarse en Argentina en el G20 con Trump, cogió para Panamá. 15 días después que el canciller norteamericano fue a Panamá para decirle que no hagan negocios con China, y lo recibió el presidente de Panamá, y firmaron acuerdos. Eso ha trascendido aquí. ¿Y qué se ha firmado aquí con China? ¿Y cuántos días tenemos de esa visita? ¿Hay algún acuerdo? ¿Se ha enviado al Congreso para un préstamo? Entonces, ese contraste entre la labor de Panamá, de Varela, que no le hace caso a los americanos y quiere echar para adelante, y los americanos que les preocupa un país donde está el canal, que hasta el gobierno de Carter era territorio americano, el canal, manejado por los americanos. Entonces, eso es un tema geopolítico importante. Y de la historia. Y de la historia. Doctor Bernardo, licenciado Bernardo Vega, sociólogo, economista, politólogo, historiador, laureado varias veces, más de 25 libros publicados, ¿no? Son casi 50. Casi 50, sí. Perdón. Sí. Digo, incluyendo economía. Incluyendo economía, sociología. Arqueología. Y así, antropología sí. y arqueología. Ha sido un honor haberlo tenido aquí. Gracias por invitarme. Parasita Cultural es un gran honor haberlo tenido. Los que puedan vayan a ver la obra de teatro en Casa de Teatro. Nos encontramos mañana en Casa de Teatro. Bien. Desde las 8:30 de la noche, con un elenco maravilloso de artistas que asumen desde la novela, ¿no? Dominicanes, Los Perros del Señor, la escena dominicana. Iván Mejía, Pepe Sierra, Juan Ramón Brazován, dirigida por Richardson Díaz, quien también hace la dramaturgia de la pieza. Y por atrás, Freddy Ginebra. De Miguel Ramírez, no, y don Freddy Ginebra. Por atrás. En la logística. Sí. Un gran honor, doctor. Gracias por invitarme de haberlo otra recibido. Vez. El licenciado Bernardo Vega, historiador, economista, politólogo, ha estado con nosotros en nuestra gala cultural.